El día de hoy vamos a hablar el tema desarrollo y necesidades humanas del desarrollo a escala humana. Las integrantes de este grupo son Laura Molina, Catherine Quintero, Manuela Vallejo y Karen Velázquez. ¿Hay algo que aportar a lo que ya se ha dicho? La temática sobre las necesidades humanas ya no es un tema que solo se trata en ámbitos como la filosofía y la psicología. Ahora también se ve acogida en las disciplinas políticas, económicas y ciencias sociales. Organismos internacionales apuntan a reforzar las necesidades básicas para evitar que se siga viviendo en la miseria. Para tratar esta problemática se debe contextualizar el desarrollo, lo que significa modificar las estrategias. Esto tomando conciencia de que estamos en un mundo con gran diversidad de pensamientos y opiniones. El desafío consiste en que los políticos, planificadores, promotores y sobre todo los actores del desarrollo sean capaces de manejar el enfoque de las necesidades humanas para orientar sus acciones y aspiraciones. La necesidad de la transdisciplinariedad. La evidencia central es que las nuevas calamidades sociales se nos revelan ya no como problemas específicos, sino como problemáticas complejas. Tal como la enfermedad de una persona puede traducirse en un problema médico, y esa misma enfermedad transformada en epidemia trasciende el campo estrictamente médico. Del mismo modo, el desafío actual no consiste tanto en enfrentar problemas como en enfrentar la tremenda magnitud de los problemas. La mala salud es el resultado de la mala política y de la mala economía. En cuanto a los tres postulados y algunas proposiciones, encontramos que vivimos en una época de transición trascendental, lo cual significa que los cambios de paradigma no solo son necesarios, sino imprescindibles. El desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos. Este es el postulado básico del desarrollo a escala humana. El mejor proceso del desarrollo será aquel que permita elevar más la calidad de vida de las personas. Pero, ¿qué determina la calidad de vida de las personas? La calidad de vida dependerá de las posibilidades que tengan las personas de satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales. ¿Y cuáles son esas necesidades fundamentales? ¿Y quién decide cuáles son? Las necesidades humanas deben entenderse como un sistema en que las mismas se interrelacionan o interactúan. Las necesidades humanas pueden desagregarse, hay dos criterios posibles de desagregación, según las categorías existenciales y axiológicas. Esta combinación permite operar con una clasificación que incluye, por una parte, las necesidades del ser, tener, hacer y estar, y por la otra, las necesidades de subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad. La alimentación, por ejemplo, y el abrigo no deben considerarse como necesidades, sino como satisfactores de la necesidad fundamental de la subsistencia. No existe correspondencia biunívoca entre necesidades y satisfactores. Habiendo diferenciado los conceptos de necesidad y satisfacción, es posible formular dos postulados adicionales. El primero es que las necesidades humanas fundamentales son finitas, pocas y clasificables. El segundo, las necesidades humanas fundamentalmente son las mismas en todas las culturas y en todos los periodos históricos. Lo que cambia a través del tiempo y de las culturas es la manera o los medios utilizados para la satisfacción de las necesidades. Lo que está culturalmente determinado no son las necesidades humanas fundamentales, sino los satisfactores de esas necesidades. Cada necesidad puede satisfacerse a niveles diferentes y con distintos contextos, y puede satisfacerse así, en relación con uno mismo, con el grupo social, con el medio ambiente. La calidad e intensidad, tanto de los niveles como de los contextos, dependerá del tiempo, lugar y circunstancia. La pobreza y pobrezas. La necesidad humana no satisfecha conlleva a la pobreza humana. Varias de estas pobrezas son la pobreza de subsistencia, alimentación, abrigo insuficiente, la pobreza de protección, que conlleva una salud ineficiente, violencia, armamentismo, etc. La pobreza de afecto, que conlleva autoritarismo, opresión, explotación del medio ambiente, etc. La pobreza del entendimiento, que es la deficiente calidad de educación.
La pobreza de participación, que es marginación y discriminación. Y por último, la pobreza de identidad, que son valores diferentes a la cultura, religión, emigración, exilio político, entre otras. Cada pobreza genera patologías. El desempleo. Antes de hablar del desempleo, existen dos problemas económicos importantes, que son el crecimiento del desempleo y la deuda externa. Y hay un tercer problema, que es la hiperinflación, que solamente se centra en las Américas Latinas. El desempleo conlleva a una prolongada cesantía, que genera una montaña rusa de emociones, y esta genera 4 etapas. La primera es el shock, la segunda el optimismo, la tercera el pesimismo y por último el fatalismo. Esta última genera una transición de inactividad a la frustración, que genera empatía y por último un bajo nivel de autoestima, que conlleva a una crisis de identidad. Por eso perturba las necesidades fundamentales de las personas. Las personas menos protegidas generan en ellas unas crisis familiares, una culpa, un aislamiento y marginación que destruye relaciones. Y también la prolongada cesantía conlleva patologías colectivas que no tienen tratamiento ineficaces. El primer desafío que genera toda esta problemática es comprender y organizar el problema. Todo esto referente a la economía. La deuda externa es el segundo problema económico importante. Esto genera otro tipo de patología colectiva. Por mantener un sistema bancario internacional robusto y sano conlleva a que las naciones empiecen a tener enfermedad, debilidad, hambruna y empobrecimiento, generando un segundo desafío, que es el determinar la patología que surgirá en estos países pobres o que van empobreciendo. Y el tercer problema es la hiperinflación, que trasciende las esferas y condiciona la vida social, psicológica y económica. La moneda de cada país fluctúa su valor, llevando a que las personas confíen menos en esta y llevando una incertidumbre sobre el futuro de la nación, un escepticismo e inseguridad. Aquí se debe aplicar un principio olvidado: la economía está para servir a las personas y no al contrario, es decir, las personas servir a la economía. Sobre política y patología, la tendencia de los principales liderazgos políticos actuales orientan las acciones de manera esquizofrénica acerca del enemigo, que nos están conduciendo directamente hacia el homicidio, es decir, la matanza de todos. El miedo, entonces, dicha esquizofrenia política no se encuentra a nivel global entre grandes poderes, sino que también están en casos similares en muchos niveles nacionales. Por ende, todos son responsables de diversas patologías colectivas del miedo. Existen 4 tipos de patologías colectivas del miedo de acuerdo al origen. La primera es por confusión semántica originada en manipulaciones ideológicas. La segunda por violencia. La tercera por aislamiento, exilio y marginación. Y la cuarta por frustración de proyectos de vida. Los eufemismos son aquellas expresiones menos ofensivas que sustituyen a otra de mal gusto. Entonces, los discursos del poder están llenos de eufemismos, llamándonos mundo libre a un mundo lleno de ejemplos de las más obscenas inequidades y de violaciones de los derechos humanos. En nombre del pueblo se instituyen sistemas de donde el pueblo simplemente debe acatar de manera obediente los dictámenes de un Estado todopoderoso. Las personas dejan de comprender, por tanto, y se transforman en cínicas, o más bien en masas perplejas, alineadas e impotentes frente a la realidad. Como tercer desafío, tenemos entonces reconocer y evaluar las patologías colectivas que los diversos sistemas sociopolíticos son capaces de provocar. Para concluir, lo que ha sugerido esta reflexión es: cualquier necesidad humana fundamental no satisfecha de manera adecuada produce una patología. Hasta el momento se han desarrollado tratamientos para combatir patologías individuales o de pequeños grupos.
Hoy en día nos vemos enfrentados a una cantidad de patologías que aumentan de manera alarmante, para los cuales los tratamientos han resultado ineficaces. Nuevas patologías se originarán a corto y largo plazo si continuamos en enfoques tradicionales y ortodoxos. No tiene sentido sanar a un individuo para luego devolverlo a un ambiente enfermo. Muchas gracias.